Hola Martín, ¿cómo estás? Te escribo porque hace media hora terminé de ver tu video sobre la soledad en los edificios y me quedé sentado en el borde de la cama mirando las luces de la avenida desde el balcón, pensando en qué momento nos volvimos tan extraños. Te sigo hace poco, creo que desde el video de Paraguay, y hay algo en tu forma de contar las cosas que me hace sentir que no estoy loco, o al menos no estoy solo en esta locura de vivir amontonados. Me llamo Federico, tengo 35 años y hace 5 años que vivo en un edificio en Caballito, Buenos Aires. Acá en Buenos Aires, en uno de esos edificios modernos que parecen cajas de zapatos apiladas, donde las paredes son tan finas que puedo escuchar el estornudo del vecino del 10C y el sonido de su televisor cuando se queda dormido viendo el noticiero. Pero lo loco, Martín, de todo esto es que en estos 5 años nunca le vi la cara a ese tipo. Sé que existe mi vecino, sé que fuma porque el olor se mete en los conductos de ventilación, sé que sufre de insomnio porque yo escucho sus pasos de madrugada, pero si me lo cruzo en la vereda soy capaz de chocarlo y no saber quién es. Mi vida en estos años se volvió una rutina gris de supervivencia urbana. Trabajo en sistemas, así que me paso 8 horas frente a una pantalla hablando con gente que no conozco, y cuando termino me paso otras 4 horas más frente a otra pantalla viendo videos. Mi interacción humana se limita a decir todo bien, gracias al chico de delivery y a saludar con gesto de cabeza al portero, que siempre parece estar de mal humor. Hace unos meses pasé por un drama personal que me terminó de hundir. Me separé después de una relación de 7 años. Ella se llevó sus cosas, sus ruidos, su olor de la casa, y el departamento se volvió como un mausoleo. El silencio de estas paredes empezó a pesarme de una forma física, como si fuera más denso. Me encontré a mí mismo hablando solo o dejando la radio prendida todo el día solo para escuchar una voz humana, aunque fuera grabada. Ahí es donde empecé a buscar historias de YouTube y me crucé con tu canal. Pero el drama de vivir en una ciudad grande como esta es que la soledad no es silenciosa, es ruidosa. Es el ruido de los demás, recordándote que vos estás fuera del juego. Escuchaba las risas de los vecinos de abajo cuando hacían una cena, el llanto de un bebé 2 pisos más arriba, las peleas de la pareja del 10A. Estaba rodeado de vida, pero yo me sentía como un fantasma que atraviesa las paredes. Me volví cínico, también empecé a odiarlos a todos. Me molestaba que ellos fueran felices, me molestaba que hicieran ruido, me molestaba también que existieran, y me encerré con varias vueltas de llave en mi departamento y decidí que el mundo exterior no tenía nada para ofrecerme, hasta que pasó lo de la semana pasada. Fue un martes de esos horribles, con lluvia de esa que te cala los huesos en Buenos Aires. Volví del trabajo molido, con la cabeza quemada. Bajé del micro, corrí hasta el edificio y cuando llegué a la puerta del departamento me di cuenta de la peor pesadilla del portero solitario. No tenía las llaves. Busqué en la mochila, en los bolsillos. Vacié todo lo que tenía en el piso del palier y nada. Se me habían caído en algún lado, quizás en el transporte o quizás en la calle. Me quedé ahí, sentado contra la puerta de madera, empapado y temblando de frío. Eran las 9 de la noche. No tengo familia en la ciudad de Buenos Aires y mis pocos amigos viven en zona norte, y mi ex, yo ya sabía que no me iba a atender el teléfono. Estaba en el piso 10 de un edificio lleno de gente y estaba más solo que en el medio del desierto. Me puse a llorar de pura impotencia, Martín. Lloré por las llaves, pero sobre todo lloré porque me di cuenta de que si me moría ahí mismo, en ese pasillo alfombrado, nadie iba a abrir la puerta hasta que el olor molestara. En eso, escucho que se abre una puerta.
Era la del 10C, el vecino del televisor. Salió un hombre mayor, de unos 60 y largos, con un pullover de lana que le quedaba grande. Me miró ahí tirado, hecho un desastre. Yo agaché la cabeza, esperando el reproche o que me dijera que no podía estar ahí haciendo ruido, pero no. El tipo se me acercó, se puso de cuclillas y me puso una mano en el hombro y me dijo: che, pibe, ¿qué te pasó? Me preguntó con un tono que no escuchaba hace años, un tono de preocupación real. Le conté lo de las llaves, casi tartamudeando de la vergüenza. El tipo se rió bajito, me dio la mano para ayudarme a levantar y me dijo: vení, pasa a casa. El cerrajero del barrio es amigo mío, ahora lo llamamos. Pero mientras tanto, tomate un café, que si no te va a agarrar una pulmonía. Entré al 10C, Martín. Era en el mismo plano que mi casa, la misma distribución, pero me sentía distinto. Estaba lleno de libros, de fotos viejas, y el televisor estaba prendido en un canal de tango. El hombre se llamaba Osvaldo. Estuvimos 2 horas charlando mientras esperábamos al cerrajero. Me contó que él también se sentía un poco invisible desde que se jubiló. Me contó que a veces prendía la tele fuerte para no sentirse tan solo, lo mismo que hacía yo con tus videos. En esas 2 horas, el fantasma del 10C se convirtió en Osvaldo, un tipo que sabe de historia, que le gusta el jazz y que hace un café malísimo, pero con un corazón enorme. Cuando por fin vino el cerrajero y pude entrar a mi casa, Osvaldo me dijo algo que fue mi redención. Fede, la próxima vez que te sientas solo, no hace falta que pierdas la llave. Tócame el timbre y tomamos unos mates. Esa noche, cuando me acosté, el departamento ya no se sentía como una celda. Las paredes seguían siendo finas, seguía escuchando el tráfico y el ruido de la ciudad, pero algo había cambiado. Ya no somos extraños. Ahora, cuando escucho los pasos de mi vecino de madrugada, sonrío porque sé que es Osvaldo, mi vecino, el que me salvó del frío. Tu video de hoy me hizo cerrar el círculo. Me di cuenta de que la redención no está en mudarse al campo o en borrar las redes sociales. Está en animarse a mirar al que tenés al lado, en entender que el drama de uno es el drama de todos y que la única forma de no ser invisible es empezando a ver a los demás. Mañana le voy a llevar unas facturas a Osvaldo, no porque le deba el café, sino porque me devolvió las ganas de vivir en este edificio. Gracias por lo que haces, Martín. No dejes de contar estas historias porque del otro lado hay muchos Fedes que necesitan un empujón para animarse a tocar el timbre del vecino. Un abrazo grande de un suscriptor que hoy duerme con la puerta sin tantas vueltas de llave, Fede, de Buenos Aires.